Mientras los ejércitos romanos rodeaban Jerusalén por fuera, algo aún más devastador crecía dentro de la ciudad. En el año 70, la ciudad santa se convirtió en una prisión sin salida. Las personas luchaban no solo contra soldados, sino contra el hambre, el miedo y decisiones imposibles. Relatos históricos describen escenas tan intensas que muchos prefieren no mencionar. Este no fue solo un sitio militar, fue uno de los momentos más sombríos de la historia bíblica y humana. Si le gustan los contenidos históricos que revelan lo que realmente sucedió detrás de las historias conocidas, suscríbase ya al canal y active la campana para seguir los próximos videos. Prepárese, porque lo que va a descubrir dentro de los muros de Jerusalén puede cambiar completamente su visión sobre este evento. El sitio de Jerusalén. En el año 70. El hambre que devoró a la ciudad sagrada abril del año 70. Más de 1 millón de personas despiertan en Jerusalén sin saber que la mayoría no verá el próximo otoño. Allá afuera, 4 legiones romanas terminan de cercar cada salida de la ciudad. Allá adentro, 3 facciones judías luchan entre sí mientras el enemigo observa. La Pascua debería ser celebración. Se convirtió en trampa. En los próximos 5 meses, la ciudad sagrada conocerá un nivel de sufrimiento que desafía la imaginación humana. Para entender cómo Jerusalén llegó a este punto, es necesario retroceder algunas décadas. Judea vivía bajo dominio romano desde el 63 a.C., cuando el general Pompeyo invadió el templo y pisó el lugar santísimo. Fueron más de 130 años de ocupación, de humillaciones constantes, de impuestos que desangraban familias enteras, de procuradores romanos que trataban la religión judía como superstición de bárbaros. Poncio Pilato, décadas antes, había provocado tumultos al colocar imágenes del emperador en Jerusalén. Calígula casi causó una guerra al intentar instalar su propia estatua dentro del templo. La tensión no era novedad, era el aire que todos respiraban. La ciudad en sí era una de las más impresionantes del mundo antiguo. El templo de Herodes dominaba el paisaje urbano como una montaña de mármol blanco y oro. Los peregrinos que llegaban por primera vez frecuentemente lloraban al ver su magnificencia. Las murallas se extendían por más de 5 kilómetros de perímetro. Torres de vigía puntuaban el horizonte. Palacios lujosos ocupaban la ciudad alta, donde la aristocracia sacerdotal vivía en mansiones con pisos de mosaico y baños calefaccionados. En la ciudad baja, artesanos, comerciantes y trabajadores se apretaban en casas modestas. El mercado hervía con productos de todo el Mediterráneo. Jerusalén no era solo un centro religioso, era una metrópoli próspera, orgullosa, aparentemente invencible. En el 66 después de Cristo, la olla explotó. El procurador Gesio Floro saqueó el tesoro del templo, alegando que Roma necesitaba el dinero. 17 talentos de oro fueron arrancados de los cofres sagrados. Cuando los judíos protestaron, él soltó a sus tropas sobre la población civil. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados en las calles. Ciudadanos romanos de origen judío fueron crucificados, una humillación que teóricamente ni Roma podía imponer a sus propios ciudadanos. Más de 3.600 personas murieron en aquel primer enfrentamiento. La revuelta que siguió no fue un impulso de fanáticos. Fue la respuesta a una brutalidad sistemática que había sobrepasado cualquier límite tolerable. Los rebeldes consiguieron victorias sorprendentes al inicio. Expulsaron a la guarnición romana de Jerusalén. La fortaleza Antonia, que estaba pegada al templo precisamente para vigilar a la población, fue tomada y demolida. Derrotaron a una legión entera comandada por el gobernador de Siria, Cestio Galo, quien perdió cerca de 6.000 soldados y tuvo que abandonar sus máquinas de guerra durante la huida vergonzosa por el desfiladero de Bet Horón. Los judíos capturaron el águila de la legión, el símbolo más sagrado de una unidad romana. Por un breve momento, pareció posible que David pudiera vencer a Goliat nuevamente. Pero Roma no era Goliat.
Roma era algo que el mundo antiguo nunca había visto antes, una máquina militar capaz de absorber derrotas y volver más fuerte, siempre más fuerte. El emperador Nerón envió a su mejor general, Vespasiano, con un ejército de 60.000 hombres. La reconquista comenzó por el norte, por Galilea. Ciudad tras ciudad fue retomada con brutalidad calculada. Jotapata resistió durante 47 días antes de caer. Cuando los romanos finalmente entraron, encontraron 40.000 muertos. Los sobrevivientes fueron esclavizados o ejecutados. Los niños fueron vendidos en los mercados de Siria. Las mujeres fueron distribuidas entre los soldados como botín. Entre los capturados estaba un comandante judío llamado José ben Matatías, quien más tarde sería conocido como Flavio Josefo, el historiador que registró todo lo que sucedería después. Él cambió de bando. Se convirtió en intérprete y consejero de los romanos. Muchos lo consideraron traidor, pero sin sus escritos no sabríamos casi nada de lo que sucedió dentro de los muros de Jerusalén. Gadara cayó. Jericó fue tomada. Las orillas del Mar Muerto fueron barridas. Los refugiados huían hacia Jerusalén cargando solo lo que podían. La ciudad sagrada se llenó de desplazados, de heridos, de familias que lo habían perdido todo. La población normal de tal vez 80.000 personas se hinchó hasta varias veces ese número. Cada casa albergaba múltiples familias. Se armaron tiendas en cualquier espacio vacío. La presión sobre los recursos ya era inmensa antes incluso de que el sitio comenzara. La campaña avanzaba sistemáticamente cuando Nerón murió y Roma se sumergió en una guerra civil. 4 emperadores se sucedieron en un solo año: Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano. El llamado Año de los 4 emperadores demostró la fragilidad del poder romano, pero también su capacidad de regeneración. Vespasiano vio su oportunidad y fue proclamado emperador por sus propias legiones en el oriente. Partió hacia Roma, dejando el mando de la guerra en manos de su hijo, Tito. El joven general tenía unos 30 años. Era ambicioso, competente, y estaba determinado a probar que merecía la confianza de su padre. Jerusalén sería su prueba final, y no pretendía fallar. Tito llegó ante las murallas de Jerusalén en la primavera del año 70, con 4 legiones completas: la quinta macedónica, la 10ª fretensis, la 12ª fulminata y la 15ª apolinaris. La 12ª cargaba con una humillación especial. Era la legión que Cestio Galo había comandado, la misma que había perdido su águila en la desastrosa retirada de Bet-Horón. Sus hombres querían venganza. Sumando tropas auxiliares, caballería e ingenieros, el ejército de Tito totalizaba entre 70 y 80.000 hombres. Era una fuerza aplastante, la mayor concentración militar que la región jamás había visto. Pero Jerusalén no era una ciudad común. Piense en la complejidad de lo que Tito enfrentaba. Jerusalén tenía 3 murallas concéntricas, protegiendo diferentes secciones de la ciudad. La más externa, construida por Agripa apenas algunas décadas antes, tenía 90 torres y protegía los barrios más nuevos al norte. La muralla del medio era aún más antigua y más gruesa, defendiendo la ciudad baja, y la muralla interna protegía el núcleo sagrado, incluyendo la fortaleza Antonia y el propio templo. El templo en sí era una fortaleza dentro de la fortaleza, con muros propios de más de 40 metros de altura en algunos puntos. Cada capa tendría que ser conquistada por separado. Cada avance significaría un combate urbano brutal, calle por calle, casa por casa, escalera por escalera. Pero el mayor problema de Tito no estaba fuera de los muros, estaba dentro de ellos. Jerusalén se había transformado en un campo de guerra civil. 3 facciones disputaban el control de la ciudad con ferocidad suicida. Juan de Giscala comandaba a los celotes y ocupaba el templo con aproximadamente 6.000 hombres. Había huido de Galilea después de que su ciudad natal cayera, prometiendo continuar la lucha hasta el 1900 sin fin. Simón Bar Giora controlaba la ciudad alta y gran parte de la ciudad baja con sus sicarios, cerca de 15.000 combatientes conocidos por su brutalidad absoluta.
Eleazar ben Simón lideraba un tercer grupo menor que ocupaba el patio interno del templo, el espacio más sagrado, con aproximadamente 2.400 hombres de élite. Estos líderes se odiaban más de lo que odiaban a Roma. Mientras las legiones se posicionaban del lado de afuera, judíos mataban a judíos del lado de adentro. ¿Cómo tres ejércitos consiguen luchar entre sí dentro de una ciudad cercada por un enemigo mortal? La respuesta revela el grado de locura que se había apoderado de Jerusalén. Juan de Giscala envió hombres disfrazados de peregrinos para infiltrar el grupo de Eleazar durante la Pascua. En medio de las celebraciones, mientras los corderos eran sacrificados en el altar, sacaron las armas escondidas bajo las túnicas y masacraron a los oponentes dentro del propio templo. Sangre humana corrió por las piedras sagradas. Los cuerpos cayeron al lado de los altares de sacrificio, donde los sacerdotes aún intentaban completar los rituales. Los dos grupos se fundieron bajo el mando de Juan, pero la violencia contra el grupo de Simón no se detuvo. Consideré lo que esto significaba para la población civil. Cruzar de un barrio a otro podía significar la muerte. Quien vivía en el área controlada por Juan era tratado como enemigo por Simón. Quien intentaba permanecer neutral era sospechoso para todos los bandos. Las familias fueron divididas por las líneas de combate. Vecinos que habían convivido por generaciones se convirtieron en enemigos mortales dependiendo de qué facción dominaba su calle. Y entonces vino la decisión que selló el destino de todos. Simón Bar Giora controlaba los graneros de la ciudad, los enormes almacenes subterráneos donde se habían acopiado granos suficientes para años. Jerusalén estaba preparada para resistir sitios prolongados. Esa era una lección aprendida con siglos de historia. Juan de Giscala decidió que no podía permitir que su rival tuviera esa ventaja estratégica. En una de las decisiones más catastróficas de la historia militar, los zelotes incendiaron los almacenes de grano de Jerusalén. Quemaron suministros suficientes para alimentar a la población durante años. Montañas de trigo se convirtieron en cenizas en pocas horas. El hambre que vendría no fue solo resultado del sitio romano, fue consecuencia directa de la guerra fratricida. Los propios defensores de la ciudad destruyeron su única esperanza de resistencia prolongada. Dimensione lo que esto significa. Más de 1 millón de personas estaban atrapadas dentro de las murallas. Peregrinos que habían llegado para la Pascua no pudieron salir antes de que el sitio se cerrara. Refugiados de toda Judea habían buscado protección en la ciudad sagrada. Familias enteras, ancianos, niños, bebés de pecho, enfermos, lisiados, mujeres embarazadas. Personas que no tenían nada que ver con la revuelta, que solo querían vivir sus vidas en paz. Y ahora, por causa de una disputa de poder entre facciones rivales, el alimento que podría sustentarlos se había convertido en cenizas que el viento esparcía sobre una ciudad condenada. Tito comenzó las operaciones de sitio de forma metódica. Los romanos eran maestros en el arte de sitiar ciudades. Generaciones de experiencia habían refinado sus técnicas hasta la perfección. Primero, construyeron un campamento fortificado en cada punto cardinal, rodeando completamente la ciudad. Después, sus ingenieros comenzaron a erigir rampas de tierra y madera para aproximar las máquinas de guerra a las murallas. Miles de árboles fueron cortados en las colinas circundantes. Olivos centenarios que habían alimentado a familias por generaciones fueron talados para construir plataformas de sitio. El Chesinsei, paisaje verde alrededor de Jerusalén, se transformó en desierto en pocas semanas. Torres de sitio, algunas con más de 25 metros de altura, cubiertas con placas de hierro para resistir el fuego y las piedras, permitían que arqueros y artilleros dispararan directamente sobre los defensores en las murallas. Cada torre podía cargar hasta 200 hombres. Arietes que pesaban más de 5.000 kilos, el peso de 3 elefantes adultos, eran suspendidos en estructuras de madera y cubiertos con cuero mojado para resistir el fuego. El sonido de esos arietes golpeando las murallas resonaba por la ciudad día y noche. Un latido de destrucción que nunca cesaba. La primera muralla cayó tras 15 días de combate intenso.
Los romanos abrieron una brecha y vertieron soldados hacia adentro. La lucha fue feroz, cuerpo a cuerpo en calles estrechas, pero la disciplina romana prevaleció. La segunda muralla resistió 5 días más. Con cada avance, los defensores retrocedían hacia la siguiente línea de defensa, pero el espacio disminuía. Y la comida disminuía aún más rápido. Observe lo que comienza a suceder dentro de la ciudad a medida que las semanas pasan. En las primeras semanas del sitio, los precios se dispararon de forma absurda. Un celemín de trigo que normalmente costaba algunas monedas pasó a valer una fortuna. Después, el dinero perdió el sentido completamente. Las familias cambiaban joyas que habían pasado por generaciones, ropas finas, muebles, cualquier cosa por un puñado de granos. Cuando los alimentos normales se acabaron, las personas comenzaron a comer lo que nunca imaginarían tocar. El cuero de zapatos y cinturones era hervido durante horas hasta quedar lo suficientemente blando para masticar. El heno y la paja eran disputados con violencia. El estiércol de animales era registrado en busca de granos no digeridos. Tito construyó entonces su arma final. Ordenó la construcción de una muralla de circunvalación, un muro completo alrededor de toda Jerusalén que impediría cualquier fuga o entrada de suministros. Sus soldados completaron esta obra monumental en solo 3 días. 7,5 kilómetros de muralla, puntuada por 13 torres de vigia, sellando la ciudad como una tumba. A partir de aquel momento, nada entraba y nada salía. El hambre dejó de ser presión para convertirse en sentencia de muerte. Flavio Josefo describe escenas que desafían la capacidad humana de comprender. Bandas de jóvenes armados, muchos aún adolescentes, invadían casas buscando comida escondida. Si una puerta estaba cerrada, era señal de que había algo dentro. Familias enteras eran torturadas para revelar escondites. Los niños eran colgados por los pies y golpeados hasta que los padres confesaban dónde habían guardado sus últimas provisiones. Personas que masticaban cualquier cosa en las calles eran atacadas y obligadas a vomitar, para que otros pudieran examinar lo que habían tragado. La desconfianza se volvió absoluta. Los padres escondían comida de los hijos. Los hijos robaban a los padres ancianos. Los maridos desconfiaban de las esposas. Lazos que habían durado generaciones se disolvieron en semanas. Los muertos comenzaron a acumularse en números imposibles de procesar. No había más fuerza para enterrarlos adecuadamente. Al principio, intentaban cumplir con los rituales fúnebres judíos. Después, simplemente arrojaban los cuerpos en casas vacías y cerraban las puertas. Cuando las casas se llenaron, los cuerpos fueron lanzados desde las murallas hacia el valle de abajo. Los romanos contaron más de 600,000 cadáveres arrojados por solo 2 puertas durante el sitio. El número total de muertos dentro de la ciudad pudo haber llegado a cientos de miles antes de que cualquier soldado romano entrara. Tito intentó acelerar el proceso psicológico. Ordenó que todos los prisioneros capturados fuera de las murallas fueran crucificados a la vista de los defensores. 500 personas eran clavadas en cruces todos los días. Los soldados romanos, aburridos con la repetición, inventaban posiciones diferentes como diversión macabra, compitiendo entre sí para crear arreglos más grotescos. Pronto no hubo madera suficiente para hacer cruces, ni espacio para colocarlas. El paisaje alrededor de Jerusalén se transformó en un bosque de cuerpos agonizantes, gimiendo bajo el sol, siendo devorados vivos por aves de rapiña. Algunos intentaban huir por la noche, arrastrándose por los valles en busca de cualquier cosa comestible. Raíces, hierba, cualquier cosa. Muchos eran capturados por los romanos. Corrió el rumor de que los judíos tragaban oro y joyas antes de huir para contrabandear riqueza fuera de la ciudad. Soldados sirios y árabes que servían en las fuerzas auxiliares romanas, pueblos que tenían sus propios resentimientos históricos contra los judíos, comenzaron a abrir los cuerpos de los fugitivos mientras aún estaban vivos, buscando tesoros en sus intestinos. En una sola noche, 2,000 personas fueron destripadas. Tito prohibió la práctica cuando se enteró, amenazando de muerte a cualquier soldado que la repitiera,
pero el daño estaba hecho. Después de eso, pocos osaron intentar escapar. El hambre alcanzó su punto más extremo en el 5.º mes del sitio. Lo que Josefo relata a continuación, él mismo dudó en escribirlo, temiendo que las generaciones futuras no lo creyeran o que los enemigos de los judíos usaran el relato para difamarlos. Una mujer llamada María, hija de Eleazar, de familia rica y respetable de la región de Perea, lo había perdido todo durante el sitio. Los saqueadores se habían llevado sus últimas provisiones repetidas veces. Cada vez que conseguía algo, era robada nuevamente. Enloquecida por el hambre y por la desesperación absoluta, cometió un acto que se convirtió en símbolo del horror de aquellos días. Mató a su propio hijo lactante, asó la mitad del cuerpo y lo comió. Cuando los bandidos volvieron atraídos por el olor de la comida, ella ofreció la otra mitad, diciendo que había guardado la mejor porción para ellos. Incluso aquellos hombres brutalizados por la guerra retrocedieron con horror. La historia se extendió por la ciudad como el fuego. Llegó a oídos de Tito. El general romano declaró que los romanos no podrían ser responsabilizados por aquello. Los judíos se habían convertido en enemigos de sí mismos. Dios claramente los había abandonado. La guerra, para él, era ahora una cuestión de misericordia. Cuanto más rápido terminara, menos sufrimiento habría. Los defensores, sin embargo, continuaban luchando. Esto puede parecer incomprensible. ¿Por qué resistir cuando la situación estaba tan claramente perdida? La respuesta está en algo que Roma nunca entendió completamente: la fe absoluta en la intervención divina. Muchos creían genuinamente que Dios salvaría a Jerusalén en el último momento, como lo había hecho tantas veces antes. Cuando los asirios cercaron la ciudad en tiempos de Ezequías, con un ejército de 185.000 soldados, un ángel del Señor destruyó todo el campamento, en una sola noche. El rey Sennacherib volvió a Nínive humillado, sin disparar una sola flecha contra los muros. Cuando parecía imposible, Dios intervenía. Siempre había sido así. ¿Por qué sería diferente ahora? Falsos profetas alimentaban esa esperanza desesperadamente. Hasta los últimos días del sitio, hombres proclamaban visiones de salvación inminente. Multitudes hambrientas se reunían en el patio del templo esperando un milagro que nunca llegó. 6.000 personas, incluyendo mujeres y niños, se refugiaron en una galería cubierta del templo, creyendo que serían protegidas por ángeles. Los romanos prendieron fuego a la estructura. Las llamas consumieron madera centenaria en 1960 minutos. Los gritos de los que morían quemados resonaron por toda la ciudad. Nadie sobrevivió. La batalla por el templo fue la más feroz de todo el sitio. Los defensores sabían que si el templo caía, todo estaría perdido. No solo la guerra, la propia identidad judía, el lugar donde Dios habitaba en la tierra. Lucharon con la energía de la desesperación absoluta, una ferocidad que sorprendió incluso a los veteranos romanos. Los romanos avanzaban metro a metro, perdiendo cientos de hombres en cada asalto. Cada patio conquistado costaba días de combate. Tito quería preservar el templo. Era una de las maravillas del mundo antiguo, y él imaginaba presentarlo como trofeo a Roma, probando su gloria. Pero la batalla escapó al control. En el día 9 del mes de Av, según el calendario judío, un soldado romano lanzó una antorcha por una ventana lateral del templo. Algunos dicen que fue un accidente, otros que fue una orden secreta. Josefo insiste en que Tito intentó apagar las llamas, pero el fuego se extendió con velocidad aterradora. Las cortinas bordadas del santuario, tejidas con hilos de oro y púrpura, alimentaron las llamas como combustible. La madera de cedro del Líbano, que revestía las paredes internas desde hacía siglos, ardió como paja. El oro que decoraba casi todas las superficies se derritió y corrió entre las piedras en ríos brillantes. El templo de Herodes había tardado más de 80 años en ser construido y aún no estaba completamente terminado. 10.000 obreros habían trabajado en las estructuras principales durante décadas. 1.000 sacerdotes fueron especialmente entrenados como albañiles y carpinteros
para que solo manos consagradas tocaran las áreas más sagradas. El resultado era considerado una de las construcciones más magníficas del mundo antiguo. Algunas piedras de los cimientos pesaban más de 500 toneladas, el peso de 50 autobuses llenos. Las columnas del pórtico real tenían casi 40 metros de altura, tan gruesas que 3 hombres no podían abrazarlas. El historiador romano Tácito escribió que el templo era de una riqueza inmensa. Plinio el Viejo lo llamó el edificio más notable jamás visto bajo el sol. Todo eso fue consumido en horas. Los soldados romanos, enloquecidos por la batalla y por la visión de tanto oro, ignoraron las órdenes de Tito y saquearon lo que pudieron. Los sacerdotes que intentaron proteger los objetos sagrados fueron muertos donde estaban, sus cuerpos cayendo sobre los tesoros que intentaban salvar. Los tesoros acumulados por siglos, ofrendas de reyes e emperadores de tierras distantes, desaparecieron en los bolsillos de legionarios anónimos. Lo que no cupo en los sacos fue destruido en furia ciega. El altar donde generaciones habían ofrecido sacrificios quedó cubierto de sangre humana por última vez, no de corderos, sino de sacerdotes. Cuando el sol salió al día siguiente, el templo era solo una ruina humeante, piedras ennegrecidas, oro derretido, solidificado entre las grietas, cenizas de cortinas sagradas esparcidas por el viento. Los defensores sobrevivientes retrocedieron a la ciudad alta, el último reducto. Pero ya no había esperanza, no había más comida, no había más fuerza. Las piernas no sostenían los cuerpos escuálidos. En pocas semanas, la resistencia final fue aplastada. Juan de Giscala se rindió y fue llevado encadenado a Roma, donde moriría en prisión años después, olvidado. Simón Bargiora intentó esconderse en los túneles bajo la ciudad, pero fue capturado cuando emergió semanas después, cubierto de harapos blancos, intentando parecer una aparición sobrenatural que asustara a los romanos. No funcionó. Sería ejecutado durante el triunfo de Tito en Roma. La destrucción de Jerusalén fue sistemática y completa. Tito ordenó que la ciudad fuera arrasada hasta los cimientos, cada casa demolida, cada muralla derribada, cada torre destruida. Solo 3 torres de la fortaleza de Herodes fueron preservadas, las más altas e impresionantes, como testimonio permanente de la fuerza que Roma había vencido. Una legión entera, la 10ª Fretensis, quedó estacionada en las ruinas para garantizar que nadie intentara reconstruir. La ciudad más sagrada del mundo antiguo se convirtió en un campamento militar romano, con tiendas donde antes había palacios. Los números del desastre son casi imposibles de procesar. Josefo afirma que 1.100.000 personas murieron durante el sitio, la gran mayoría de hambre y enfermedades. Los historiadores modernos consideran este número posiblemente exagerado, pero coinciden en que las pérdidas fueron catastróficas, ciertamente cientos de miles. 97.000 sobrevivientes fueron esclavizados. Los más jóvenes y fuertes fueron enviados a trabajar en las minas de Egipto, donde la esperanza de vida era de meses. Otros fueron distribuidos por las provincias para morir en juegos de gladiadores, entretenimiento para las multitudes romanas. Los mayores de 70 años y los enfermos terminales fueron simplemente abandonados en las ruinas para morir. En Roma, Vespasiano y Tito celebraron un triunfo grandioso al año siguiente. Los despojos de Jerusalén fueron exhibidos por las calles de la capital en carros dorados. La menorá de oro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, las trompetas de plata y los rollos de la Torá fueron cargados en procesión ante multitudes que aplaudían y lanzaban flores. Simón Bargiora fue arrastrado encadenado tras los carros triunfales, azotado durante todo el recorrido y estrangulado en público cuando el desfile llegó al foro. Un arco de triunfo fue erguido en honor a Tito, y hasta hoy se puede ver en él el relieve que muestra a los soldados romanos cargando los objetos sagrados del templo destruido. Pero Roma no entendió lo que había destruido. El templo no era solo un edificio, era el centro gravitacional de una civilización entera.
Todo judío adulto de sexo masculino, en cualquier lugar del mundo conocido, pagaba un impuesto anual de medio ciclo para su mantenimiento. Peregrinos de todas las comunidades del Mediterráneo, de Babilonia, de Roma, de Egipto, de Asia Menor, viajaban allí en las 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Era donde el cielo y la tierra se encontraban, donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo en forma de nube y fuego, donde la expiación por los pecados era posible a través de la sangre de los sacrificios, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para interceder por la nación entera. Sin el templo, ¿cómo podría sobrevivir el judaísmo? ¿Cómo ofrecer sacrificios? ¿Cómo obtener perdón? ¿Cómo encontrar a Dios? Aquí está lo que Roma no consiguió destruir. En las décadas que siguieron, rabinos reunidos en la ciudad costera de Jamnia reformularon completamente la práctica religiosa judía. El sacrificio de animales fue sustituido por la oración 3 veces al día. El templo físico fue sustituido por el estudio de la Torá, que podía ocurrir en cualquier lugar. La mesa de comedor familiar se convirtió en un altar. El hogar se convirtió en santuario. La identidad judía, antes centrada en un lugar geográfico específico, aprendió a habitar en textos portátiles y comunidades dispersas por el mundo. El judaísmo rabínico, que emergió de la catástrofe, demostraría ser más resiliente que cualquier estructura de piedra o bronce. 2000 años después, continúa vivo, practicado en todos los continentes. Para los primeros cristianos, la destrucción del templo cargó con un significado profético diferente y perturbador. Décadas antes, Jesús de Nazaret había predicho que aquellas piedras magníficas serían derribadas. En el Evangelio de Marcos, cuando los discípulos admiraban la grandiosidad del templo, Jesús respondió que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. En el Evangelio de Lucas, él lloró sobre Jerusalén y dijo que sus enemigos la rodearían de trincheras, la sitiarían y apretarían por todos lados, y no dejarían piedra sobre piedra, porque ella no reconoció el tiempo de su visitación. Los discípulos no pudieron creerlo. Parecía imposible. El templo era demasiado grande, demasiado sólido, demasiado sagrado para ser destruido. Pero cada palabra se cumplió con precisión aterradora. La fecha de la destrucción también provocó una reflexión profunda entre judíos y cristianos. El templo fue incendiado el día 9 de Av. Era exactamente la misma fecha en que, según la tradición, el primer templo de Salomón había sido destruido por los babilonios bajo Nabucodonosor, más de 650 años antes. ¿Coincidencia o providencia? Para muchos era imposible ignorar el patrón. El 9 de Av se convirtió en el día más triste del calendario judío, una fecha de ayuno y luto que continúa siendo observada hasta hoy. Hoy, 2000 años después, millones de personas aún visitan el único fragmento que sobrevivió a aquella destrucción, el muro occidental, conocido también como Muro de las Lamentaciones. No era siquiera parte del templo propiamente dicho, era solo un muro de contención, una estructura de soporte construida por Herodes para ampliar la explanada donde el templo se erguía. Pero allí, judíos de todo el mundo colocan sus oraciones escritas en pequeños papeles doblados entre las piedras antiguas, llorando por algo que nunca vieron con sus propios ojos, pero que aún sienten como si lo hubieran perdido ayer. El día 9 de Av, cada año, el libro de Lamentaciones es leído en 1970 sinagogas de todo el mundo. El luto no ha terminado. El sitio del 70 no fue solo el fin de una ciudad. Fue el momento en que un pueblo entero tuvo que aprender a cargar su fe sin un lugar físico donde depositarla. El templo era tangible, visible, magnífico. Podía ser tocado, admirado, visitado. Lo que vino después fue invisible, portátil, indestructible. Tal vez ese sea el legado más extraño de aquella destrucción. Forzó la creación de algo que ningún ejército podría quemar, que ningún emperador podría conquistar. Jesús había dicho décadas antes que no quedaría piedra sobre piedra. Los
discípulos no entendieron. Parecía imposible. El templo era demasiado grande, demasiado sólido, demasiado sagrado. Algunos bloques pesaban más que barcos de guerra modernos. Los cimientos descendían decenas de metros en la roca viva del monte Moriah. Generaciones habían dedicado sus vidas a aquella construcción, y sin embargo, cada palabra se cumplió con exactitud literal. No quedó piedra sobre piedra. Los soldados romanos, buscando el oro derretido que se había filtrado entre las juntas durante el incendio, desmontaron cada bloque, uno por uno, usando palancas y fuerza bruta. Y tal vez este sea el detalle más perturbador de toda la historia. Alguien sabía, alguien avisó, alguien lloró sobre aquellas murallas antes de que la primera legión romana cruzara la frontera de Judea. Las palabras de advertencia fueron ignoradas, ridiculizadas, olvidadas. Los que las oyeron pensaron que era exageración, metáfora, imposibilidad. Cuando el fuego finalmente consumió el santuario, los que se acordaron de ellas ya no tenían voz para gritar. El sitio de Jerusalén permanece como uno de los eventos más trágicos de la antigüedad, no solo por el número de muertos, que rivaliza con las mayores catástrofes de la historia, no solo por la brutalidad, que conmocionó incluso a los romanos veteranos, sino por lo que revela sobre la capacidad humana de destrucción, sobre el precio devastador de las divisiones internas, sobre la fragilidad de todo lo que consideramos permanente y eterno. Jerusalén era sagrada, protegida, eterna. El propio Dios supuestamente habitaba allí, y desapareció en 5 meses de horror. Queda una muralla. Quedan las piedras antiguas donde las manos tiemblan y las lágrimas caen desde hace 2 milenios. Queda la memoria de un templo que existió y de un pueblo que aprendió a sobrevivir sin él. Y queda, para quien tiene oídos, el eco de una voz que avisó que aquello sucedería décadas antes de que la primera antorcha fuera encendida. Nadie escuchó a tiempo, pero las piedras recuerdan.